Bien, este es el primer problema que me toca resolver, es el 9.2, es decir, el segundo problema del capítulo 9. Y en este tenemos tres partículas M1, M2 y M3 que están situadas en estos ejes coordenadas, ¿sí? con estas coordenadas X, S y S. Y estas partículas son de diferentes masas. La masa 1 es de 3 kilos, masa 2 es de 4, masa 3 es de 8. Estas distancias X, S y S son de 2 metros cada una. Y entonces lo que nos pide el problema es encontrar las coordenadas del centro de masa. Y luego nos pregunta qué pasa con el vector de posición del centro de masa si la M3 aumenta. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es la definición de centro de masa, como ya lo habíamos visto, es el promedio ponderado de la posición con respecto a la masa, y esto en nuestro caso es una sumatoria de tres términos: el M1R1 más el M2R2 y el M3R3, y abajo es la masa total, la masa de los tres objetos. Bien, entonces lo hacemos por coordenadas, tenemos dos dimensiones, entonces la X centro de masa pues es las coordenadas X de cada uno de estos vectores, ¿sí? La componente X. Y para la masa 1 que está en el origen, pues la componente X básicamente es 0. Y entonces solo nos quedan el término de la masa 2, de la masa 3 y abajo la masa total. Entonces tenemos que en el caso de la masa 2 la X es XS, y en el caso de la masa 3 es la mitad de XS. Por eso es XS y la mitad de XS. Factorizamos un medio de XS y entonces los términos que entran en la factorización serían 2M2 que multiplicado por un medio de XS me da M2XS, y M3 por un medio de XS. Abajo sigue quedando la masa total. Bien, entonces ya esto factorizado y puesto en bonito sería más o menos esta expresión, que es la que yo considero que es la solución al problema, por lo menos en el inciso A. Ahora el siguiente paso simplemente es, ya que tengo la solución algebraica a mi problema, sustituyo los valores numéricos y este resultado es 16 entre 15 metros, y expresado de manera decimal sería 1.07 metros. Bien, ya terminamos entonces, palomita el inciso A. El inciso B, vamos a hacer lo mismo, ahora con la componente Y de esta expresión, que es un vector, en este caso en dos dimensiones, pues tendríamos dos ecuaciones, la ecuación para las X y la ecuación para las Y. La ecuación para las Y va a ser muy parecida en el sentido en que como la masa 1 está en el origen, el Y1 es 0, entonces este término es 0, por la misma razón que este fue 0. Después la M2 por Y2, la Y2, que sería la Y de la partícula M2, pues es la mitad de YS, ¿no? Entonces aquí es la mitad de YS. Y la M3 por Y3, la Y3 es YS. Hacemos exactamente el mismo truco anterior, factorizamos un medio de YS, y ahora nos queda de esta manera, el M2 más 2 veces M3, que multiplicados por esto me da toda la expresión. Abajo sigue estando la masa total del sistema, y entonces llegamos a la ecuación que refleja el resultado. Y centro de masas es Y entre 2, por este término que involucra la combinación de las masas 2 con 3 en el numerador y el total de las masas en el denominador. Una vez con esta expresión, que yo consideraría ya el resultado, metemos los numeritos. Esos numeritos me dan 20 entre 15 metros, que expresado de manera decimal sería 1.33 metros para el inciso B, que sería esto. Ahora, ¿qué pasa con la posición del centro de masa si la M3 aumenta? Esto es muy sencillo de ver. Fíjense, si la M3 aumenta, ¿qué pasaría intuitivamente? Intuitivamente, ¿sí? El centro de masa de cualquier objeto que empieza a aumentar su masa se carga hacia ese lado. Recuerden que es un promedio ponderado. Entonces, ¿podemos hacer alguna expresión matemática que nos lo demuestre? Sí, aunque va a ser un poquito más tardado, lo podemos hacer. Y entonces vamos a tener esta expresión, por ejemplo. Hago el famosísimo truco de dividir
por un 1, ¿no? Entonces aquí divido arriba y abajo del numerador, denominador, divido entre el mismo número, que es el M3. Entonces divido todo lo de arriba en M3 y ¿qué me queda? En caso de la X. 2M2 entre M3 más 1. Y abajo me queda M1 más M2 entre M3 y aquí sería M3 entre M3, que es 1. Lo quiero expresar de esa manera. Y entonces luego obtengo el límite y la M3 la tiendo a infinito, hago como si creciera. ¿Cuál sería el límite de la X centro de masa? Pues resulta que si esto tiende a infinito, esta cantidad tiende a 0, esta cantidad tiende a 0 y me queda 1 entre 1, que es 1, o sea, XS entre 2. Ahí lo voy a dejar. Ahora bien, lo mismo hago con la Y centro de masas. Sería dividir entre M3, ¿sí? Y entonces aquí lo que me quedaría sería un 2. Si esto tiende a infinito, saco el límite cuando tiende a infinito, me quedaría un 2 arriba, un 1 abajo, y al multiplicar por este factor me queda YS. ¿Y qué creen? XS entre 2 y YS son las coordenadas de ¿quién? XS entre 2 y YS son las coordenadas de M3. Entonces quiere decir que si M3 aumenta, el vector de posición del centro de masa tiende a R3, es decir, se acerca a R3, y ese sería el resultado del inciso C.